Que nuestro tema se graba y mañana a las 9 de la mañana a través del canal de YouTube va a estar disponible para que las personas que no vinieron, sobre todo quienes están fuera de Cali, quienes están fuera de Colombia incluso, pues puedan participar y puedan ver el tema que hoy estaremos compartiendo. El tema en la emisión virtual se llama En tu casa virtual, que es el programa que se emite todos los domingos a las 9 de la mañana. Bueno, muy bien, vamos a entrar en materia. Hoy hemos denominado el tema el camino de la fe. El camino de la fe. Y quiero empezar diciéndoles que cuando nos referimos al camino, nos estamos refiriendo a aquel que dijo ser el camino. ¿Quién fue el que dijo? Yo soy el camino, soy la verdad y la vida. El Señor Jesús, ¿verdad? El Señor Jesús dijo ser el camino. Y el encuentro con Jesús, cuando recibimos a Cristo en el corazón, cuando nosotros nos topamos con Jesús, iniciamos con Él un camino. Empezamos un caminar con Cristo, ¿cierto? Los primeros pasos de ese caminar son como los pasos de un niño que está aprendiendo a hacerlo. Entonces son pasos torpes, son pasos débiles, frágiles, nos caemos, ¿correcto? Pero al fin y al cabo es un proceso en el cual vamos cada día siendo más fuertes y nuestro caminar va siendo cada día pues mejor. ¿Estamos de acuerdo? Lo cierto es que ese caminar con Cristo tiene, entre otras cosas, y yo diría entre sobre todas las cosas, un requisito sine qua non. Sin eso es imposible caminar con Cristo. Y ese algo necesario, absolutamente necesario, importante en el caminar con Cristo se llama fe. Porque la vida con Cristo es una vida de fe. No es una vida ni de motivación emocional, no es una vida de máximas de prosperidad, no tiene nada que ver con eso. Si bien es cierto, Dios satisface nuestra área emocional, si bien es cierto, Dios promete bendecirnos y prosperarnos, la vida con Cristo es sobre todas las cosas una vida de fe, una vida de fe. Y por esa razón es que decimos que en este caminar con Cristo, sin fe, es literalmente imposible poder hacerlo. Y quiero que me acompañen a propósito a nuestro primer versículo de hoy, escrito en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11. Hoy vamos a estar ubicados mucho en Hebreos, los que traen la Biblia, los felicito. Los que están en la casa, por favor, busquen la Biblia. Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice lo siguiente. Pero sin fe, ¿es qué? Es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque los que se acercan a Dios, ¿qué necesitan? Entender, creer que le hay. ¿Qué significa eso? Que Él está ahí, exacto. Es que yo camino pero con Él. Y yo necesito creer que Él está conmigo, que Él viene conmigo. De lo contrario es imposible. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible caminar con Cristo. ¿Correcto? Sin fe es imposible disfrutar del caminar con Cristo. Eso es lo que nos quiere decir la Biblia. Bueno, con esta idea primaria, yo quiero introducirlos en dos experiencias narradas en la Biblia, dos caminos. Vamos a hablar en primer lugar de un camino al cual hace referencia el Evangelio de San Lucas, que a propósito, los que siguen la guía de lectura bíblica, creo que esta mañana tuvieron que haberlo visto. Es el famoso pasaje del camino de Emaús. No sé quién lo recuerda, lo vamos a leer hoy todo. Y vamos luego a leer otro camino, al cual haremos referencia más adelante. En primer lugar, vamos a hablar de este camino, el camino de Emaús. El camino que hacen dos discípulos de Jesús. Porque eran dos de sus discípulos, la Biblia nos dice exactamente, bueno, sí nos menciona uno, más adelante lo vamos a ver. Eran dos discípulos de Jesús y van por un camino hacia una pequeña población llamada Emaús, días después de que Jesús ha resucitado,
¿correcto? Ya había pasado la cruz, Jesús resucita, ellos van por ese camino, y yo lo denomino el camino justamente de la incredulidad, porque caminando con Jesús nunca se dieron cuenta que Jesús venía con ellos, ¿correcto? Entonces vamos a ir a la lectura, vamos a leerla toda, es un pasaje un poco extenso, pero vamos a hacerlo y vamos a analizarlo porque es de verdad muy importante que lo entendamos. Lucas capítulo 24, por favor. Lucas capítulo 24. Bueno, yo sigo en mi campaña de traer la Biblia, ¿no? Hay que traer la Biblia. Lucas 24 a partir del versículo 13. Dice así, vamos a leerlo. Léanlo conmigo en voz alta, por favor, a la 1, a las 2 y a las 3. Y aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Ya que interesante. Ellos van por el camino hablando acerca de las cosas que habían pasado. Lo que había pasado era justamente la muerte de Jesús, ¿correcto? Y mientras ellos iban caminando, dice que Jesús se pone al lado de ellos y empieza a caminar con ellos, ¿ok? Bueno, sigamos. Versículo 16, a ver todos conmigo, ¿cómo dice? Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y él les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Paremos ahí. ¿Qué caracteriza este camino? Este camino lo caracteriza en primer lugar la incapacidad para ver a Jesús. Muchas veces nosotros caminamos la vida cristiana y nos sentimos solos, desprotegidos y preguntamos, Dios mío, ¿pero dónde estás? Y créanme que cuando les hablo de esto, no lo estoy hablando en un sentido discriminativo, como diciéndoles a ustedes, ¿y ustedes por qué dicen eso? No, yo soy el primero. Porque como todos los seres humanos que nos exponemos a los momentos donde todo nos sale bien, también nos exponemos a los momentos donde las cosas no salen bien. Y en esos momentos donde las cosas no salen bien o son difíciles, no se da lo que esperábamos en un momento dado, surge por alguna razón extraña. Yo llamo, es como si tuviéramos un gen espiritual que nos conduce a la incredulidad y a preguntar, ¿pero dónde está el Señor? No le sale trabajo. Y usted ora, igual que yo, Dios mío, necesitamos que nos des trabajo. Y pasan los días y no sale trabajo, y pasan los días y no pasa trabajo, y viene una semana y vienen 15 días, y entonces ya a ese momento del camino preguntamos, ¿y dónde está el Señor? ¿Y dónde estás, Señor? Porque de alguna manera nuestros ojos espirituales se tapan y no lo vemos a Él, pero Él sigue ahí. Hay una historia muy antigua que seguramente muchos de ustedes la conocen, la han escuchado, pero hoy la quiero traer a colación. De la persona aquella que iba caminando en la playa, un sol hermoso que adornaba la mañana, y entonces él veía que al caminar dejaba sus huellas en la arena, pero al lado de él iban otro par de huellas, y entonces él dice, ¡ay! ¿Y esas huellas de quién son? Y oye una voz, y la voz es la del Señor que le dice, hijo mío, son mis huellas, porque yo camino al lado tuyo. Y el tipo feliz, ¡ay, qué belleza! Yo camino y veo las huellas del Señor al lado mío, porque el Señor viene conmigo. Pero en un momento dice que cambia la situación, todo se pone oscuro, viene una tormenta, se cambia ese sol radiante por un panorama feo, oscuro, difícil. Y cuando el tipo volvió a mirar, ya no habían 4 pares de huellas, o sea, las de él, sino que era solamente un par de huellas, y eran las de él.
Ya las huellas del Señor no estaban. Y entonces él sigue caminando y dice, pero ¿cómo es posible que cuando las cosas se ponen difíciles usted se pierda? ¿Cómo es posible que cuando todo se oscurece usted se va? Ah, no, pues así quien no. Tan bueno cuando todo está bien, cuando sale el sol usted conmigo, pero cuando la cosa se pone difícil usted se va y empieza a renegar. Y en ese momento escucha la voz del Señor que le dice, no seas incrédulo. Esas huellas que tú ves no son las tuyas, son las mías. Yo te estoy llevando en los brazos. Son mis huellas, no las tuyas. Y así nos pasa. Esa es la incapacidad para ver, porque sus ojos estaban vedados, no conocieron que el Señor estaba caminando con ellos. Pero además leímos que el Señor les pregunta, ¿y ustedes por qué están tristes? Porque el camino de la incredulidad tiene otro elemento, otro condimento, y es el de la tristeza. ¿Y cómo tenemos que luchar? ¿Cómo tenemos que luchar contra ese sentimiento? Porque muchas veces yo particularmente me pregunto, ¿por qué pasamos tanto tiempo de la vida, de la semana, de los días entristecidos, pensativos, no felices, no gozosos, sino todo lo contrario, apesadumbrados? Pero tenemos al Señor, somos cristianos, sabemos que el Señor viene con nosotros, pero ¿cuánto tiempo, qué porcentaje de la vida, qué porcentaje de un día usted está feliz? ¿Y qué porcentaje del día usted está triste? ¿Qué porcentaje del día usted está apesadumbrado? Pues eso era lo que pasaba con estas personas. Y por eso el Señor les pregunta, ¿y ustedes por qué están tristes? Porque el camino de la incredulidad tiene como elemento la tristeza. Pero continuemos. ¿Dónde vamos? Vamos para el versículo 18. Por favor, continuemos todos conmigo. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y crucifixión. Ojo con el 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Paremos ahí. Ellos se sabían la historia. Claro, varón poderoso en palabra, en obras. Y fue apresado y fue llevado a la cruz. Pero me llama la atención que ellos, que eran discípulos, que sabían lo que iba a pasar, porque Jesús se los había dicho no una, sino muchas veces. Y que también les había dicho que iba a resucitar, ellos mismos dicen en el versículo 21, y repito las palabras, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Ojo. Y ahora, además de todo esto, ese ahora, además de todo, ¿a qué le suena? ¿Ah? Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día, y vea, y nada. Lamento, decepción, que fraude, ¿cierto? Porque el camino de la incredulidad genera eso, decepción, decepción. Y yo que iba allá a orar, y vea, decepción. Y yo que diezmaba, y vea. Y yo que me fui a dar a tener la cita de edificación, y vea, ¿vio? Decepción. El camino de la incredulidad genera eso, decepción. Pero Cristo seguía ahí, Él venía caminando con ellos. Sin embargo, ellos experimentaban decepción frente a Jesús. No era decepción entre ellos, decepción frente a Jesús. Porque nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimirnos. Yo esperaba que Él era el que me iba a conseguir trabajo. Yo esperaba que era el que me iba a sacar de acá. Yo esperaba. Y vea, ese es el camino de la incredulidad. Porque entre otras cosas, aquí hago un paréntesis y me voy a adelantar. El que caminemos con Cristo no significa que la vida se resuelva
de la noche a la mañana. Aprendí algo en mi vida cristiana hace muchos años. Dios no tiene afán. El afanado es usted, soy yo, pero Dios no tiene afán. Dios se toma su tiempo, tranquilos. Pero nosotros no. Y entonces nos decepcionamos. El camino de la incredulidad trae consigo la decepción. Pero continuemos en la historia, por favor. Versículo 22. A ver conmigo. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles que les dijeron que él vive. Paremos acá. Oiga, y ellos lo narran como si fuera algo, o sea, sucedió una cosa asombrosa, que unas mujeres fueron al sepulcro y no hallaron el cuerpo. Y dicen ellas que se encontraron con un ángel que les dijo que él vive. Oiga, qué viejas, ¿no? Le faltó decir, tan locas. Pero ¿quiénes son los que lo están diciendo? ¿Quiénes? Los discípulos. Los discípulos, o sea, no eran unos extraños, no eran unos, que no conocían al Señor, no, eran quienes lo conocían, quienes lo habían escuchado. ¿Y saben por qué? Porque el camino de la incredulidad trae consigo otra cosa. Es que a uno se le olvida lo que Dios le ha hablado. A uno se le embolatan las promesas de Dios. A uno se le embolatan los principios. El camino de la incredulidad, o sea, el camino que no es de fe, hace que a uno se le pierda lo que debería saber. Es que si alguien debe saber la verdad doctrinal frente a los problemas de la vida, ¿quién es? El cristiano, el Hijo de Dios. Pero ¿cuántas veces el Hijo de Dios es el que más se desespera? Es el primero que llora, es el primero que sufre, es el primero que entra en shock, el primero que entra en pánico, porque literalmente olvida lo que él debería saber. Ellos sabían que Jesús iba a morir y que al tercer día iba a resucitar, ellos lo sabían. Pero aquí lo mencionan como que, oiga, vea, algo sorprendente. Unas señoras ahí medio chifladas dijeron que fueron al sepulcro y no lo hallaron, y que se encontraron es que con un ángel que les dijo que él no está muerto, que él está vivo. ¡Ah, qué tal! Pero continuemos. Versículo 24. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro. Esos algunos que fueron narrados en otro evangelio es Pedro y Juan. ¿Correcto? Pedro y Juan. ¿Y qué fue lo que encontraron ellos? Hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Me llama la atención que termina esta parte, Jesús les narra proféticamente lo que se decía de él y ninguno dice nada, por lo menos no lo registra la Biblia, callados, como unos entes. Y viene el 28. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Pregunta, ¿hasta aquí ellos ya se habían dado cuenta que el que iba ahí con ellos era Jesús? No, un loco ahí que sabe. Versículo 30. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con Jesús. ¿Cuándo se dieron cuenta de que era Jesús? Cuando Jesús toma el pan, lo parte y les da. ¡Ay, Jesús!
Porque en el camino que todos caminamos, cuando viene la sombra, cuando vienen los problemas, ahí se nos mide el aceite. Pero ese camino, siempre como el Señor viene ahí, traerá consigo que el Señor va a tomar el pan y va a tomar y le va a dar a usted y me va a dar a mí. Porque decía mi abuela, mi hijo, Dios aprieta pero no ahorca. O sea, finalmente Él a usted le va a dar. Y cuando Él le da, cuando Él nos da, ¿cuál es la reacción inmediata? ¡Ay, Señor tan bello! Yo sabía, pero ya la hemos embarrado. Ya hemos hecho hasta para vender con la fe. ¿Se acuerdan de Tomás? ¿Se acuerdan del que le dijo, Señor, si yo no meto el dedo y en las manos, yo no creeré? ¿Se acuerdan? Y cuando se le apareció Jesús, él dijo, a ver, Tomás, venga, meta el dedo. Y Tomás, ay, sí es. Y entonces ahí cae de rodillas y le dice, Señor mío y Dios mío. ¿Y qué le responde Jesús? ¿Quién se acuerda? Tomás, porque has visto, has creído. Bienaventurados los que sin ver creyeron. Bienaventurados los que sin ver creyeron. ¿Y saben por qué? Porque la fe, el camino de la fe, implica ser capaces de creer sin ver. O sea, que cuando estamos pasando por el momento difícil, seamos capaces de ver que Jesús viene ahí, que el Señor está ahí. Y no solamente cuando le salió el empleo, cuando le apareció la cosa, cuando, ay, sí, el Señor está ahí. No, es bienaventurados los que sin ver creyeron. Por favor, vamos a Hebreos de nuevo. Capítulo 11, versículo 1. Hebreos 11:1, por favor. Volvemos a Hebreos. Hebreos. ¿Encontraron? A ver, ¿cómo leemos Hebreos 11:1? Por favor, conmigo. A la 1, a las 2 y a las 3. Es pues la fe, ¿qué? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bienaventurados los que sin ver creyeron. La certeza de lo que se espera, o sea, el camino de la fe implica estar seguros de algo que se espera. Pero aquí quiero hacerles una pregunta. ¿Qué es lo que se debe esperar con certeza? Porque es que uno puede esperar muchas cosas y no necesariamente todo lo que uno espera es lo que debe ser. ¿Qué es lo que uno debe esperar con la certeza de que va a llegar? ¿Qué será? Aquello que uno sabe a la fija, eso llega. ¿Qué será? ¿Qué será lo único que nos genera la seguridad o que nos puede brindar la seguridad de que evidentemente va a llegar? ¿Qué será? Que Cristo está allí. A ver, ¿qué más? Lo que Él me prometió. Muy bien, Sandrita. Es que lo único que yo puedo estar seguro que va a llegar es lo que el Señor me prometió. ¿Me entiende? En la vida los seres humanos prometemos muchas cosas, pero de eso no esté seguro porque eso no se sabe. Pero de lo que usted sí puede estar seguro que va a llegar es lo que Dios le prometió, la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y dice el libro de Josué, que hace poco terminamos de leer, que todo lo que Dios prometió al pueblo de Israel, a Moisés, todo se cumplió, porque fue lo que Dios prometió. Entonces, cuando dice la Biblia, es pues la fe la certeza de lo que se espera. Claro, yo tengo certeza, esperando, pero en lo que Dios me ha prometido. Y si usted espera lo que Dios le ha prometido, tenga la absoluta seguridad que eso que espera, aunque no lo vea, se va a cumplir. ¿Me entienden eso? Esa es la vida de fe, que es distinto a todas aquellas cosas que esperamos que no son la voluntad de Dios y evidentemente no se cumplen, y por eso no se enoje, porque no necesariamente porque yo le diga a Dios quiero esto, se va a cumplir, porque lo que sí se va a cumplir es la voluntad de Dios.
quiero que por favor en este punto me entiendan muy bien, porque la vida de fe implica estar cimentados en los principios de Dios, en las promesas de Dios, porque eso sin duda se cumplirá. Pero bueno, sigamos adelante, hablando del camino de la fe. Importantísimo entender otra verdad, que lo mejor o la más alta dignidad para un ser humano es ser reconocido como un hombre o una mujer de fe. ¿Y saben por qué? Porque el hombre o la mujer de fe se mantiene equilibrado, estable ante las circunstancias de la vida. Y eso es lo que la gente alrededor de nosotros quiere ver. Y eso es lo que realmente impacta a la gente que está alrededor de nosotros. No si tiene mucha plata, no si es muy famoso, no si se viste bonito, no si tiene tal apariencia. Son cosas que, importan, claro que sí, nadie dice que no. Pero la más alta dignidad de un ser humano no es esa. La más alta dignidad de un ser humano es, oiga, esta señora es una señora de fe. Increíble. Es un hombre de fe. Increíble. Es que es una persona inquebrantable en la fe. Esa es la más alta dignidad. Y a eso hace referencia justamente el capítulo 11 de Hebreos, que vamos a seguir detallando paulatinamente. Pero ahora vamos a otro camino. Ya analizamos el camino de la incredulidad, que es el camino de Emaús. Ahora vamos a ver el camino de la fe, que está narrado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en otro camino particular que está aquí, también una historia muy conocida. Por favor, no me quiten de vista Hebreos 11, porque vamos a estar regresando a Hebreos 11 permanentemente, y acompáñenme a Hechos. Hechos capítulo 8, por favor. Hechos de los Apóstoles capítulo 8. Bueno, y aquí se nos narra la historia de uno de los discípulos de Jesús. Este también era un discípulo. Los del camino de Emaús eran 2 discípulos. Aquí se nos narra la historia de otro discípulo que tiene un encuentro con un personaje que no era conocedor de Cristo, digamos, no era cristiano, tenía una inquietud espiritual, pero hasta ahí. Vamos a leer a partir del versículo 26, por favor. A ver, conmigo, a la 1, a las 2 y a las 3. Un ángel del Señor habló a Felipe, el discípulo se llamaba Felipe, ¿correcto? Diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Paremos acá. Un ángel del Señor se le aparece a un discípulo llamado Felipe y le dice, levántate y desciende por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Bueno, vale la pena aquí entender algo. Que el camino fuera desierto, ¿qué implica? Que este camino no era fácil. El camino del desierto era peligroso. El camino del desierto era duro. Y el ángel le dice a Felipe, avanza por ese camino, ¿correcto? Levántate y ve por ese camino. Continuemos. Siguiente versículo, versículo 27, por favor. ¿Cómo dice? Entonces, ¿qué hizo Felipe? Se levantó y fue. Paremos ahí. ¿Qué hizo Felipe? Primera característica del camino de la fe. ¿Saben cuál es? Obediencia. La primera característica del camino de la fe se llama la obediencia. Usted no puede caminar el camino con Cristo si no está dispuesto a obedecer a Dios. ¿En todo, Juan Carlos? Pero ¿no será que uno mientras va cogiendo, pues de a poquito? ¿Se acuerdan cuando les compartí el toma 1, toma 2 o toma todo? ¿Quiere tomarlo todo? Tome a Dios con todo. La primera característica del camino de la fe se llama la obediencia. El que me ama, dijo Jesús, guarda mis mandamientos. El ángel le dijo, váyase por ese camino que es desierto. Y este hombre le obedeció. Por favor, sin perder de vista Hechos, acompáñeme a Hebreos 11. A ver, yo voy a dejar aquí señalado. Volvemos a Hebreos 11. Aquí a partir de ese momento vamos a ir y venir a Hebreos. Porque Hebreos, repito, es el capítulo 11, es el que nos habla mucho acerca del camino de la fe.
Estamos hablando de la primera característica que se llama la obediencia. En Hebreos 11, versículo 8, hablando de Abraham, al que la Biblia y el Señor constituyen como el padre de la fe, dice lo siguiente, conmigo: por la fe Abraham, siendo llamado, ¿qué hizo? Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Qué fue lo que hizo Abraham cuando Dios le dijo, váyase por ese camino? Y de verdad, mire, les quiero decir con todo el corazón, independientemente de que sean muy nuevos o sean muy antiguos en la vida cristiana, independientemente de que sean muy jóvenes o sean muy adultos, ya ancianos, incluso algunos, obedezca a Dios. Si Dios le dice, mire, es por ahí, hágale por ahí. Por favor, reconcíliese con su papá. Vaya y reconcíliese con su papá, no me ponga a darle vueltas. Ordene su presupuesto, por favor, ordene su presupuesto, póngale orden al presupuesto. Hágalo, no se ponga a darle vueltas. Porque entre más se demore, más difícil será disfrutar la bendición que Dios tiene para usted. El primer requisito para caminar el camino de la obediencia, el camino de la fe, se llama la obediencia. Volvamos a Hechos, por favor. Volvamos a Hechos. A nuestro camino a Gaza, ¿no? ¿Se acuerdan? Versículo 27. Dice así. 28. No, es que leímos la primera parte del 27. Hay que retomar el 27. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Paremos ahí. Aparece otro personaje en ese camino. ¿Quién es ese personaje? Un etíope funcionario del gobierno, ¿correcto? Y dice que él venía de Jerusalén leyendo al profeta Isaías. A ver, vamos a traerlo al contexto de hoy. Tipo venía leyendo la Biblia, ¿correcto? Digamos que haciendo el devocional, pero ya vamos a ver que no estaba haciendo el devocional. Él leyó algo de la Biblia. Continuemos para entender mejor. Dice, acudió Felipe, versículo 30, acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? ¿Y qué le dijo él? ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Pregunta, ¿qué era lo que él estaba haciendo? ¿Quién era este personaje? Era un personaje con una inquietud espiritual, pero que no entendía ni papa qué era lo que había ahí. Cosa que nos habrá pasado seguramente a muchos en algún momento de nuestra vida. Sí, con una necesidad y como decía Estelita, que decía ahorita, pues uno va a un lado, va a otro lado y uno como que no, ¿cierto? Y en esa búsqueda espiritual uno toca una puerta, pero a ciencia cierta uno no sabe, no entiende. Entonces, ¿quién era este etíope? Era el inconverso, era la persona que no sabe, era la persona que sí tiene por qué ignorar lo que un discípulo no tiene por qué ignorar. ¿Estamos? En el pasaje anterior los discípulos ignoraban lo que ellos no debían ignorar, porque ellos sí lo sabían. Se comportaban como ignorantes, que era distinto. En este caso, este muchacho era una persona ignorante de las Escrituras, pero con ganas, con ansiedad, con deseos, con anhelos, con necesidad espiritual. ¿Ok? Eso es lo que pasa. Y entonces Felipe, movido por el Espíritu, y aquí viene otra condición importantísima del camino de la fe. Porque es que el camino de la fe es un camino que necesariamente tiene que ser vivido en el Espíritu Santo. Y aquí me quiero detener un momento. ¿Qué quiere decir la Biblia? ¿O qué quiere decir el Señor cuando nos dice que el camino de la fe se tiene que vivir en el poder del Espíritu? Porque definitivamente el camino de la fe no es en el poder de nuestra carne, no es en el poder de nuestra voluntad, no es en el poder de nuestra mente, no es en el poder de nuestras emociones. Para uno poder caminar el camino de la fe, tiene que ser lleno del Espíritu Santo.
porque es el único que lo aterriza a uno, es el único que lo hace ver, mientras que en el otro camino uno está cegado. El Espíritu Santo es el que le dice, mírelo, ahí está, así todavía el milagro no se haya dado. Es el Espíritu Santo. Y al Espíritu Santo hay que conocerlo, al Espíritu Santo con él hay que relacionarse, con él hay que hablar. ¿Estamos? Y entonces dice, volviendo a nuestra historia, versículo 32, dice así, por favor lo leemos. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abrió su boca. Y en su humillación no se hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? O sea, el eunuco no tenía la más remota idea de quién era Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Y estaba en todo su derecho, porque es que él no conocía a Jesús. Y dice, versículo 35, entonces Felipe, lo leemos todos, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Paremos ahí. ¿Qué hizo Felipe? El hombre que va caminando el camino de Gaza, que es el camino de la fe. ¿Qué hizo Felipe? Abrió la boca, ¿para qué? Para quejarse, para lamentarse. ¿Qué camino tan duro? ¿Y dónde está el Señor? ¿Sí? ¿Hizo eso Felipe? No, ¿qué fue lo que hizo Felipe? Le anunció quién era Jesús. Y aquí les quiero decir, por Dios, en los momentos difíciles, en los que la gente alrededor suyo no entiende lo que está pasando, nosotros no nos podemos enloquecer y actuar peor que los incrédulos. Nosotros tenemos que ser los que anunciemos quién es el Señor Jesús. Nosotros tenemos que ser los que brindemos la oportunidad a la gente que no sabe y no tiene por qué saberlo, porque nadie les ha enseñado que hay un Dios que es soberano, que no nos va a abandonar, que está con nosotros, que está al lado nuestro. Ustedes saben que aquella profecía de la Biblia que dice que al final de los tiempos habrá comezón de oír, justamente es la que estamos viviendo. La gente necesita oír. La gente necesita escuchar. La gente necesita algo a lo cual aferrarse, que les genere seguridad, que les dé certeza de que no vamos a perecer. La gente alrededor suyo, su vecino, el que tiene el negocio al frente de su negocio, su familiar, sus hijos, por Dios, aquí hay un llamado a los papás. Nuestros hijos tienen que ver hoy más que nunca que nosotros estamos férreos en la fe. Porque los tiempos no son fáciles. Porque la incertidumbre que hoy se genera para nuevas generaciones es altísima. Y si algo tienen que ver nuestros hijos es que mi papá, perdónenme esta expresión y perdónenme lo que me están viendo acá, mi papá es un berraco. Mi papá es un luchador. Mi papá no se rinde. Mi mamá es una señora, vea, firme. Oiga, mi mamá, yo la veo que ella ora, yo la veo que ella cuenta con Dios, pero no como una señora mística, loca, sino como una señora de fe. Porque no se deja doblegar, porque no se deja milanar, porque se mantiene firme, coherente. Eso es lo que la gente necesita ver de nosotros. Eso es lo que los hijos de nosotros necesitan ver en nosotros. No que tenemos vidas perfectas. No que somos infalibles, que nada nos pasa. No, a nosotros nos pasa todo lo que le pasa a todo el mundo. Todo nos pasa a nosotros también. Para nosotros también sube el dólar, para nosotros también baja el dólar. Para nosotros, todo pasa para nosotros igual. Pero hay una diferencia que se tiene que evidenciar entre los que caminan el camino de la fe y el que camina el camino de la incredulidad. ¿Estamos de acuerdo? Este hombre, Felipe, que era discípulo del Señor, hizo lo que tenía que hacer. Y entonces le habló de Jesús. Sigamos. Sigamos en la historia. ¿Dónde voy? 36.
Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Oiga, vea hasta donde vaya. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedas. Y respondiendo dijo: creo que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Qué logró Felipe? Que esa persona se convirtiera. Y siéntase orgulloso, siéntase enaltecido, siéntase la persona más honrada cuando a través de usted alguien reconozca a Cristo, reciba a Cristo en el corazón. Y este hombre comprendió que Cristo era el Señor. Y sigue diciendo, versículo 38, y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, vuelve a aparecer este personaje. El Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y ojo con lo que dice, y el eunuco no le vio más, pero ¿qué dice a continuación? Y siguió, ¿cómo siguió? Siguió gozoso su camino. Siguió gozoso su camino, pero ¿cuál era el camino que iban caminando? El camino del desierto. Pero este hombre siguió gozoso su camino. Pues el caminar el camino de la fe hace que generemos gozo, que llevemos alegría al corazón de la gente. Eso es caminar el camino de la fe. Ahora, volviendo a Hebreos, quiero que por favor me acompañen de nuevo a Hebreos. Complementemos un par de características del camino de la fe. El camino de la fe es un camino que se caracteriza porque en ese camino, valga la redundancia, aparece una fortaleza especial que recibimos. Por favor, en Hebreos 11, versículo 11. 11. Mira lo que dice. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió ¿qué? Fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera de la edad, porque creyó que él era fiel, que era fiel quien lo había prometido. Ojo con lo que estamos leyendo. Y Sara, una anciana, fuera de tiempo, dice, recibió fuerzas para concebir. ¿Por qué? Porque creyó que era fiel el que había prometido. Es que acuérdense, es que la fe es la certeza de lo que se espera, pero esperamos en lo que Él ha prometido. Pues el camino de la fe nos llena de fuerza, hay que seguir. Y les quiero animar a los que están luchando, a los que se están partiendo el alma, a los que lloran esperando que las cosas se den. Les quiero animar a que sigan caminando el camino de la fe, porque en el camino de la fe hay nuevas fuerzas y usted recibirá fuerzas para seguir adelante. En este camino difícil del desierto, muchas mañanas uno quiere tirar la toalla, uno quiere salir corriendo, ya no más. Pero cuando yo camino el camino de la fe, habrá nuevas fuerzas. Y aún fuera de tiempo, la fuerza estará ahí para seguir adelante, para no desfallecer. ¿Qué otra característica tiene el camino de la fe? Dice Hebreos 11, 20 y 21. Hebreos 11, 20 y 21. Complementando el que somos causa de gozo para la vida de la gente. Y el etíope siguió gozoso su camino. ¿Qué dice el 20 y el 21 de Hebreos 11? Conmigo. Por la fe bendijo. Por la fe bendijo Isaac a Esaú respecto de cosas a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir, ¿qué hizo? Bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró postrado sobre el extremo de su bordón. El camino de la fe nos lleva a bendecir. Las palabras suyas tienen que ser de bendición, no de maldición. Bendiga a sus hijos, no les desee el mal, no los ate con palabras de maldición. Que hay que reprenderlos, hay que reconvenirlos, pues claro, pues toca, pero bendígalos, a usted le va a ir bien. Usted es un hijo de Dios.
a usted Dios lo va a bendecir, porque eso fue lo que hicieron estos hombres de fe. Bendiga a su papá, bendiga a su mamá, bendiga a su hermano. Deje de hablar en términos de envidia, en términos de rencor del hermano. Puede que el hermano le haya hecho lo que sea, bendígalo, porque una persona de fe bendice, no maldice. Bendiga al enemigo, eso dice la Biblia, el que te maldice, bendícelo. Que el lenguaje suyo sea de bendición y que lo que salga de su boca sea de bendición. Nos va a ir bien, nos va a ir bien, nos va a ir bien y no a toda hora nos va a ir mal. Esto se acabó. No, que venga el diablo y escoja. No, esto cada día para atrás. No, como el cangrejo. No, esta vaina. No, hombre, pues, así como. Y somos los hombres de fe, somos las mujeres cristianos. No, bendición, bendición, vamos para adelante. ¿Qué otra característica tiene el camino de la fe? Capítulo 11 de Hebreos, versículo 17. Ojo con esto, que no nos gusta, pero está en la Biblia. 11:17, ¿cómo dice? Por la fe Abraham, cuando fue probado, ¿cuando fue qué? Ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. En el camino de la fe hay algo que no nos gusta, pero siempre está ahí. ¿Cómo se llama? La prueba. Vamos a ser probados. Vamos a ser probados. Se nos van a probar los quilates. Se nos va a probar la madera. Se nos va a probar de qué estamos hechos. Ay, Juan Carlos, si uno no me puede pasar ese pedazo, hay que pasar por ahí. Hay que pasar por ahí. Y desafortunadamente uno no pasa por ahí cuando todo le sale bien. Es que la prueba no es cuando todo le sale bien, es cuando las cosas le ponen de para arriba. Vamos a ser probados. Pero en medio de la prueba aparece la fortaleza, que ya la dijimos, la da el Señor, cuando yo camino el camino de la fe. Y aquí yo quiero decirles algo para concluir, que estudiando este tema, es necesario concluir de esta manera. El camino de la fe nunca es para perder. ¿Sabían ustedes? Las personas que caminan el camino de la fe, las personas que caminamos el camino de la fe, lo caminamos y luchamos, pero para ganar, no para perder. El camino de la fe no es de perdedores. Y esto no es simplemente optimismo, esto no es simplemente motivación, no, es la realidad. El camino de la fe no es de perdedores, el camino de la fe es de ganadores. Concluye Hebreos, por favor me acompañan, Hebreos 11:32 al 34, miren lo que dice, y leámoslo todos, por favor, y lo entendemos. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espadas, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y continúa hablando. Pregunta, ¿los hombres y mujeres de fe son perdedores? No. Por fe se conquistan reinos. Por fe se tapa la boca de los leones. Por fe se alcanzan las promesas. Y es que si nosotros analizamos la vida de personas que de pronto ni cristianas son, nos dan cátedra de fe. Paradójico, pero es así. Y aquí simplemente quiero mencionar algo, miren. Nosotros estamos construyendo, todos construimos, todos estamos creciendo. Yo aquí a casi todos ustedes les conozco, creo que les conozco casi toda la vida, por lo menos lo que me han contado. ¿Sí? O sea, sé en qué están, casi todos los que veo aquí. Me faltarán por ahí unos 5, pero casi todos les conozco la vida. Y digo sin temor a equivocarme que ninguno de ustedes tiene la vida resuelta, yo tampoco. Aquí todos estamos luchando. Yo soy el primero que lucho. Y lucho, pero lucho todos los días. Y hay una realidad.
Es que la lucha no es fácil. La lucha no es sencilla. En la lucha a veces se pierde y eso no quiere decir que estamos derrotados. En la lucha, en el camino de la fe, que es un camino del desierto, hay momentos donde uno dice, no, esta vaina no, esto no funciona. Y eso no significa que estemos acabados. Y la historia de las personas comunes y corrientes, y me voy a apartar del cristianismo, permítanme hablar de dos personas que yo sé que todos ustedes conocen, porque son personas de nuestra historia moderna. El primero de ellos es nuestro premio Nobel, Gabriel García Márquez, al que muchos de ustedes, generación nueva, conoció porque era el premio Nobel de la Paz, de la literatura, premio Nobel de literatura, el único premio Nobel que ha ganado Colombia. Entonces, cuando uno escucha de Gabriel García Márquez, uno inmediatamente piensa 100 años de soledad, que fue la obra con la que ganó el premio Nobel, y piensa pues seguramente en otras obras que usted ha escuchado de él, y lo ve como una persona pues que fue muy importante en la historia, ¿cierto? Que llegó a alcanzar semejante mérito, premio Nobel de literatura. Pero me encontré esto y quiero que lo leamos. No es, bueno, vamos a ver si alcanzan. Yo se lo voy a leer. Dice lo siguiente: si Mercedes, la esposa, sin Mercedes no habría llegado a escribir el libro 100 años de soledad. Ella se hizo cargo de la situación. Yo había comprado meses atrás un automóvil, lo empeñé y le di a ella la plata calculando que nos alcanzaría para vivir unos 6 meses. Pero yo duré 1 año y medio escribiendo el libro. Cuando el dinero se acabó, ella no me dijo nada. Logró no sé cómo que el carnicero le fiara la carne, el panadero el pan, y que el dueño del apartamento nos esperara 9 meses para pagarle el alquiler. Se ocupó de todo sin que yo lo supiera, inclusive de traerme cada cierto tiempo 500 hojas de papel. Nunca faltaron aquellas 500 hojas. Fue ella la que, una vez terminado el libro, puso el manuscrito en el correo para enviárselo a la editorial sudamericana. Pregunta: ¿fue fácil para él? Peñó el carro. Peñó el carro y se le acabó la plata. Yo me imagino a la esposa pidiéndole al carnicero, fíjeme 1 libra, así sea de morrillo, de cogote, de hueso, fíjeme 1 libra de hueso, para echarle a la olla. ¿Cómo una persona con Cristo no actuará como un hombre y una mujer de fe? Y otro personaje, todavía no lo pongas, muy conocido, ese no se ha muerto, muy conocido en el campo musical, el caballero de la salsa, ¿cómo se llama? Gilberto Santa Rosa, que tantas alegrías nos proporciona a quienes amamos la música, ¿no? Y más, pues, a quienes nos encanta el género de la salsa. Pues resulta que Gilberto Santa Rosa hoy es la estrella que es. Pero ¿sabían ustedes que Gilberto Santa Rosa, ha tenido muchos éxitos, y uno de sus grandes éxitos es una canción de Omar Alfano que se llama Conciencia? ¿Recuerdan? Bueno, cuando él lanzó Conciencia, empezó ese boom de Gilberto Santa Rosa por todas partes. Y entonces le organizan un concierto en Colombia, primer concierto de Gilberto Santa Rosa en Colombia, no fue en Cali, fue en Barranquilla. Lo organizaron en el antiguo estadio Romelio Martínez, en el parqueadero del Romelio Martínez en Barranquilla. Y resulta que el tipo viajó, llegó a Barranquilla, viajó con la orquesta, cipote montaje. Y unas horas antes del concierto el empresario lo llama y le dice: ¿qué estás haciendo? Y él le dice: pues estoy viéndome una película. Y entonces él le dice: siga viendo la película, vamos a ver, ahora sí, por favor. Lo que aquí podemos leer, dice así: en efecto, solo 4 personas compraron las boletas para ver hace 30 años la primera presentación de Gilberto Santa Rosa en Barranquilla, quien llegó a la ciudad con su propia orquesta y con la ilusión de conquistar el público de Colombia. Gilberto se alojó en el Hotel Puerta del Sol y no se presentó en el parqueadero del Romelio Martínez,
Se fue muy triste de Barranquilla, pero prometió volver algún día y llenar un concierto. Lo logró en el año de 1997, regresó y llenó el Estadio Metropolitano. ¿Fue fácil para Gilberto Santa Rosa? Yo a veces traigo mi orquesta aquí y les voy a confesar, con una ilusión y con un esfuerzo, usted no se imagina lo que significa para nosotros mover esa orquesta, voltear esos equipos, económicamente lo que significa. La última vez que los trajimos, el señor de los acarreos nos quedó mal, no llegó. Y nosotros, ¿qué hacemos, Dios mío, para traer todos esos equipos? Ahí apareció Carlos Jair, apareció Aníbal, no, líder, llevemos eso en el carro, este muchacho, yo casi me vuelvo loco, yo me voy a buscar una, aunque sea un tipo con una mula, alguna cosa, pero tenemos, no, líder, tranquilo, vamos, y trajimos las cosas, con un esfuerzo, y uno piensa, uy, esto es para que se llenara este lugar, y empezamos a sufrir, a medida que van llegando 1, 2, cuando yo leí esto, yo dije, no, pues yo estoy mejor que Gilberto Santa Rosa. Y lo que les quiero decir a ustedes es, mire, la vida no es fácil para nadie, pero camina en el camino de la fe. Camina en el camino de la fe, no camina en el camino de la incredulidad. El camino de la incredulidad no lleva a nada bueno. Somos hombres y mujeres de fe, estamos luchando y vamos a ver la gloria de Dios, vamos a ver la misericordia de Dios. Pero no se salgan del camino de la fe, sigan adelante, porque Él viene caminando con nosotros. Vamos a orar, por favor nos vamos a poner de pie. Vamos a cerrar los ojos y vamos a conversar con el Señor en esta noche.